Buenos días, muchas gracias. Me di cuenta que no tengo una slide de presentación. Soy Juan, soy de Mendoza. No soy científico, perdón Diego, te pido disculpas anticipadas. No soy físico, les doy una pista. Estoy de guardia en este momento, así que tengo la máquina por cualquier cosa. Si empieza a sonar, van a tener que disculparme. Y antes de empezar, en realidad sí quisiera pedirles un favor, que le demos un fuerte aplauso a los organizadores de este precioso evento. Se acaba hoy, ya me estoy poniendo emocional, pero la verdad que han laburado un montonazo. Nosotros vemos solo estos días nada más, ¿no? Pero todos hace mucho que están trabajando, hace mucho tiempo, y la verdad que son unos genios. Así que, bueno, muchas gracias. Hablando del tiempo, siempre me impresionó el tiempo, lo dependientes que somos de los relojes. Pensá un día de tu vida cotidiana, ¿cómo sería sin un reloj? ¿No? Este mismo evento. Imagínate, arrancamos el evento cuando el sol está arriba de aquel árbol, sería más o menos. Dependemos enormemente del tiempo y sin embargo, toda la ciencia y la tecnología que está atrás del proceso que lleva la hora a nuestros relojes no es tan conocida, ¿no? O al menos no lo era para mí. Entonces, bueno, investigando el tiempo, me di cuenta que era como una especie de tecnología invisible y hoy voy a tratar de hacer eso invisible visible. Por los siglos, el Sol fue nuestro reloj y la sombra que produce el gnomon, o palito, del reloj solar, marca el tiempo solar verdadero. Y el tiempo solar verdadero es el mismo para todos los que están en el mismo meridiano, ¿no? El meridiano es la línea esa que une el polo norte, tu ubicación, y el polo sur. Y todos ven el tiempo solar verdadero. Cuando el sol alcanza su punto más alto, es el mediodía solar. Te das cuenta porque empieza el estómago, ¿no? Te da hambrecito. Y todos ven el mismo mediodía solar, pero algunos tienen mucha suerte y son afortunados porque ven un fenómeno que es muy peculiar, que es el punto subsolar. ¿Vieron el jefe Gorgory cuando dice estoy justo abajo del sol en este momento? Bueno, es exactamente eso. En el punto subsolar, los rayos del sol caen a 90 grados, ¿sí? Entonces no se producen sombras, es como un fenómeno raro. Como no hay sombras, las cosas parecen como photoshopeadas, ¿no? Es curioso. Como la Tierra se mueve, el punto subsolar se mueve hacia el oeste y va oscilando entre los trópicos, ¿no? El de Cáncer y el de Capricornio. Yo pensaba, tendremos la suerte acá en Argentina de que el punto subsolar, este fenómeno tan copado, pase. Y entonces, wow, me di cuenta que sí. Fíjense por qué poquito tenemos la suerte que el punto subsolar pasa. Ahí está la ciudad de Huacalera, en Jujuy. No sé si alguno la conoce. Por ahí pasa el trópico de Capricornio. Y bueno, y como el punto subsolar va oscilando entre los trópicos, pasa por esta ciudad. Y ya sé que están pensando, qué lindo sería ir a ver este fenómeno tan grosso. Entonces estuve estudiando y bueno, parece que hay un hotel muy lindo en la ciudad de Huacalera. Y ahí tuve una revelación. Nerdearla edición Huacalera 2018, se las tiro a los chicos. Dije, qué groso, podríamos ir a ver, además justo es el solsticio de verano, el 21 de diciembre de este año pasa el punto subsolar por Huacalera. Y me adelanté, miren esto. Quizás seamos un grupo numeroso. Me contestaron, ¿cuántas habitaciones estaríamos hablando? Así que después me tienen que avisar quién se suma a la edición del solsticio de verano. Bueno, antes que todos se me copen y vayan a comprar relojes bonitos de pulseras solares, déjenme decirles dos cosas. Este tiene una review bastante mala, no lo compren. Y además sale $20, que no sé, son como $1.000.000. El tiempo solar verdadero, el que mide un reloj solar, en realidad tiene dos problemas.
El primero es que si vos te mueves hacia el este o hacia el oeste, ya no ves el mismo tiempo solar verdadero. Las sombras cambian y por lo tanto las horas son distintas. Y bueno, y eso en realidad por muchísimo tiempo no fue tanto un problema. Las ciudades vibraban a la hora del tiempo solar verdadero y sus relojes coincidían con lo que marcaba el reloj de sol. Por muchísimo tiempo eso funcionó bien, a pesar de que había distintas horas. Sin embargo, con la llegada de los trenes, eso cambió. Los trenes cambiaron muchas cosas, algunas cosas directas y obvias y otras cosas más bien indirectas. El tiempo fue una de las cosas indirectas que cambiaron. Verán, vos te tomabas un tren y era muy complejo, porque si el tren pasaba a muchas ciudades, entonces tenías que ir ajustando la hora. Y los conductores de trenes tenían como unas tablas de tiempos en las que iban como no ajustando la hora en la medida que el tren progresaba, pero era muy complejo. Y la gente perdía los trenes, obviamente, y demás. Y en algunos casos, bueno, tuvo hasta víctimas fatales. En este caso, en Estados Unidos, en 1853, los trenes chocaron porque los conductores iban con distintas horas en sus relojes. Cada uno pensaba que era el único que estaba en la vía y bueno, y tuvo víctimas fatales, con lo cual estaba claro que había que hacer algo. Entonces así comenzó lo que llamamos la hora del tren, del ferrocarril. Los operadores de trenes dijeron, bueno, pongámonos de acuerdo en una hora. Había cierta resistencia, claro, las personas no querían cambiar su hora local, entonces realmente había 2 horas. Estaba la hora del tren y la hora local. Y acá vemos, en esta foto, las estaciones tenían 2 relojes. Uno marcaba la hora del tren y el otro marcaba la hora local. Fue la primera vez que se produjo como un acuerdo respecto al tiempo. Y dio paso a un montón de cosas que ya vamos a ver más adelante, pero quiero hablar del segundo problema que tiene medir la hora con el tiempo solar verdadero, que tiene que ver con qué es un día, cuánto es, cuánto dura un día. Y ustedes deben estar pensando, bueno, es fácil, es lo que dura la Tierra cuando gira sobre su propio eje y es solo eso, pero en realidad es un poco más complicado. Fíjense, en el espacio todo se mueve, ¿sí? No tenemos un punto de referencia que podemos decir, bueno, esta es nuestra referencia para saber cómo se mueve la Tierra. Obviamente la Tierra gira sobre su propio eje y gira alrededor del Sol, pero además el Sol está con todo el sistema solar girando alrededor de la galaxia, del centro de la galaxia, perdón, lo que llamamos el año galáctico, 250 millones de años. Entonces todo se mueve. Que esto ya una cuestión mía, ¿no? Lo que pienso es lo que hace difícil el viaje en el tiempo. No, la parte temporal, la dimensión temporal es fácil, esa se resuelve fácil. El tema es calcularle justo a caer en donde estaba el planeta Tierra cuando vos estás viajando. Es mi sensación, es solo yo. Pero bueno, supongamos que tomamos estrellas muy lejanas como puntos de referencia. Esto es como cuando vas en el auto y vas en la ruta y los postes de luz pasan rápido y sin embargo puntos distantes casi ni se mueven. Bueno, esto es lo mismo. Podemos tomar estrellas muy, muy distantes como puntos de referencia. Y entonces si decimos, bueno, ¿cuánto tiempo tarda una estrella en el cielo en volver a estar en el mismo lugar? Es lo que llamamos el día sideral. Sideral parece una marca de aceite, ¿no? Aceite sideral, pero no. Aceite, el día sideral significa en relación a las estrellas. Y fíjense que es 23 horas 56 minutos, es más corto que el del día que nosotros estamos acostumbrados. Y eso se puede ver bien acá. La Tierra va girando alrededor del Sol y entonces de A a B ha dado una vuelta respecto a las estrellas distantes, pero todavía le falta un poquito de tramo, unos 4 minutos, para que el Sol vuelva a tomar la misma posición en el cielo, que es lo que llamamos el día solar. ¿Se acuerdan del mediodía solar? Bueno, entre 2 mediodías solares hay un día solar de distancia. Todo perfecto. El problema es que los días solares no son constantes.
Como ustedes saben, la órbita es elíptica, con lo cual, por Kepler, a veces vamos más rápido y a veces vamos más lento en función de cómo estamos en el espacio en relación al Sol. Entonces, este día solar es 24 horas más o menos 30 segundos, más o menos. A veces va más rápido, a veces va más lento, con lo cual va variando. Entonces sería muy difícil usar un día solar como referencia porque va cambiando. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo simplificamos y decimos, tomamos el día solar medio, que es el promedio de todos los días solares de un año. Y eso es lo que nos da 24 horas. Hay un asterisquito ahí que ya vamos a ver, pero digamos que son 24 horas. Bueno, perfecto, entonces tenemos el día solar medio. La mejor forma de ver la diferencia entre el tiempo solar verdadero, el que marca el reloj de sol, y el día solar medio, que es el que marca nuestros relojes, son los analemas. Que para mí el analema es como una de las cosas más bonitas que he visto. Miren esta belleza, admiren. El analema es la figura geométrica que se forma si todos los días le sacas una foto al sol a la misma hora de reloj, que es la hora del día solar medio. Claro, como a veces vamos más rápido, a veces vamos más despacio, entonces a veces te adelantás respecto al sol y a veces te atrasás respecto al sol. Al final del año todas esas diferencias se cancelan y termina un día de 24 horas, pero acá te das cuenta que no es una línea, ¿sí? Vas como a veces te adelantás y a veces te atrasás. En este punto pasa algo interesante, que es que coincide justo ahí en ese punto, durante 4 días en el año, el tiempo solar verdadero, o sea, lo que marca el reloj de sol, con el tiempo solar medio. Y fíjense esto, 1 de septiembre, o el día de hoy es uno de esos 4 días, lo cual para mí es una señal cósmica de que tenía que poner esta slide. Esta es una de las fotos que más me gusta, me parece una cosa increíble. Es un analema y como podrán ver, justo uno de los días del año había un eclipse total de sol. Tuve como 4 horas viendo esto, por eso es toda la charla que pude preparar. Debido a esos dos problemas, en el 84 dijimos, no, la verdad es que esto es un lío, hay que ordenarlo. Entonces nació GMT, que todos lo conocemos, ¿no? GMT ya les suena conocido a todos. Es el tiempo medio del meridiano de Greenwich, que pasa por ahí. Dijimos, bueno, tomemos como referencia una hora de un lugar en la Tierra. Se tomó el lugar donde estaba ese observatorio real de Greenwich y se tomó eso como referencia. Se preguntarán por qué ese, que tenía de especial. Bueno, en realidad había un observatorio muy importante, ahora hay un museo, pero en esa época había un observatorio que ya venía haciendo mediciones y la mayoría de las cartas náuticas y los mapas ya lo contaban como referencia. Entonces era como natural decir, bueno, usamos el mismo. Pero no, digamos, fue eso, no fue una decisión súper arbitraria como yo pensaba antes, decía, bueno, los ingleses definieron por capricho, sino que había como alguna explicación. Entonces, bueno, dijeron, tomamos GMT como referencia y dividimos la Tierra en 24 zonas horarias que tienen 15 grados de diferencia cada una. Todo esto que les he dicho hasta ahora es para que definamos un segundo, que es el motivo de esta charla. ¿Cuánto dura un segundo? Tomamos el promedio de lo que demora un día solar en todo el año, le sacamos 86.400, lo dividimos en 86.400 partes y nos da la duración de un segundo. Creo que ya estamos. Al menos en 1900. La definición de un segundo en 1900 era esa. Pero verán, de 1900 a esta parte un montón de cosas cambiaron. Sobre todo en lo que respecta a los dispositivos y los instrumentos que usamos para medir el tiempo. No sé si se acuerdan de Huygens, tal vez lo recuerden en charlas de Nerdearla como Física de la Luz sin Freno, donde decíamos Huygens fue el precursor de la teoría ondulatoria de la luz. Bueno, imagínense el tremendo impacto que ha tenido este señor en la Tierra, que además él diseñó el mecanismo de los relojes de péndulo.
Los relojes de péndulo gobernaron la vida de las personas por 300 años. Realmente fue la forma de medir el tiempo y quizá el exponente más importante de los relojes de péndulo es este, el Big Ben. Creo que todos ya lo conocen. En su momento era el reloj de péndulo más preciso que había. Pero claro, después con el tiempo ya aparecieron otras formas de medir el tiempo más precisas. Entonces se empezó a descubrir que este reloj de péndulo no es 100% exacto. Entonces, bueno, los relojeros a veces tienen que ajustarlo. Lo gracioso es que para ajustar el péndulo del Big Ben le van poniendo monedas. Lo cual yo decía, no puede ser. Es imposible hasta que fui a YouTube, obviamente, y vi el documental donde habla de cómo ponen peniques en el péndulo para ir acelerándolo o desacelerándolo. Parece que yo les doy el dato que es muy importante. Una moneda, un penique, hace que el Big Ben vaya más rápido por medio segundo, lo cual es fundamental. Y es gracioso porque vieron la frase de el tiempo es dinero. Bueno, acá es literal, es como el tiempo es dinero. Después del péndulo vino la revolución del cuarzo, y que esta fue como la segunda revolución. El cuarzo es un cristal que tiene propiedades que lo hacen muy atractivo para medir el tiempo. En primer lugar, si tiene una forma geométrica particular, puede vibrar en su frecuencia de resonancia y su frecuencia de resonancia es muy, muy estable. La otra característica que tiene es que es un cristal piezoeléctrico. Significa que si lo torcés y le aplicás tensión, genera electricidad. Y lo mismo al revés, si le aplicás electricidad se deforma y empieza a vibrar. Entonces, la combinación de esas dos hace que sea ideal porque con una batería y con muy poquita energía empieza a vibrar y a una frecuencia muy estable. Los relojes de cuarzo vibran a esa frecuencia, 32.768. ¿Cuál es un montón? Si lo imaginás, pasa un segundo que mide tu reloj y este bichito vibró todas esas veces. ¿Por qué esa frecuencia? ¿Qué tiene de especial? Bueno, esta es la patente de un reloj de cuarzo. Fíjense, la parte amarilla es el oscilador que tiene un amplificador y de ahí va un divisor binario. El divisor binario es un circuito súper fácil, divide por 2, es lo único que hace. Entonces, esa frecuencia se divide por 2 y por 2 y por 2 y como justo es 2 a la 15, lo pones 15 de estos en serie y a la salida de esos 15 tenés 1 Hz. 1 Hz es justo un segundo. Entonces, estos bichos con muy poquita electrónica y muy poquita energía miden el tiempo con bastante precisión. Se usan un montón. Hoy la mayoría de los relojes de pared y el despertador y los relojes de las compus, todos usan este tipo de relojes y fue como una gran revolución hasta los relojes atómicos. Los relojes atómicos lo cambiaron todo y ya vamos a ver todas las cosas que cambiaron, pero primero déjenme que les cuente cómo funciona. Esto por supuesto que es simplificado y yo no entiendo del todo cómo funciona, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para que se entienda. Tenemos un horno, ¿sí?, que emite átomos de cesio. Se usa el cesio por sus características. Los átomos van a un campo magnético que separa los dos tipos de estados energéticos que pueden tener esos átomos. Los átomos pueden estar en un estado energético bajo o un estado energético alto, ¿sí? Y el campo magnético los puede separar. Entonces separa a todos los que tienen el estado energético alto y los que tienen estado energético bajo, los amarillitos, entran a esta cámara que ven acá. En esta cámara hay una radiación de ondas electromagnéticas, ¿no? Son microondas que bombardean los átomos. Y si la microonda, esa que le pega al átomo, tiene una frecuencia justa, pero justa,
que hace que el átomo cambie del estado de baja energía a alta energía. Entonces el electrón absorbe la energía y hace como un salto energético. Pero es muy importante que sea justo la energía que necesita. Si es un poquito más o un poquito menos, no funciona. Y la energía depende de la frecuencia. A la salida de esta cámara hay otro campo magnético que todos los átomos que salen con el estado alto, el que nosotros queremos, van a un detector. Entonces la magia del reloj atómico son dos cosas. Primero, tanto el reloj de péndulo como los de cuarzo, su precisión depende de cómo están construidos. Y hay pequeñas diferencias entre ellos. En cambio, todos los átomos son iguales. No hay diferencias que nosotros sepamos. Con lo cual, ya el nivel de referencia es el mismo para todos. Y lo otro tiene que ver con esta otra parte del circuito, donde fíjense, el detector, cuando deja de recibir átomos, significa que la frecuencia se ha corrido, aunque sea un poquito. Entonces, controla un oscilador, que en este caso es un oscilador de cuarzo de los que vimos recién, para que ajuste la frecuencia y la va ajustando hasta tanto el detector vea que los átomos están en el estado correcto. No es súper complejo, pero sí cambiaron el mundo. Veamos la precisión que tiene un reloj atómico. Es difícil de escribirlo porque esta escala acá es logarítmica. Pero fíjense, acá está el reloj de Huygens, que tenía un error más o menos de 1 minuto por día. Acá están los relojes de cuarzo, digamos 1 minuto por año. Acá está el primer reloj atómico, ¿no? Más o menos 1 segundo de error cada 1000 años. Y acá ya nos descontrolamos. Fue como, vamos a hacerlo bien. El NIST, que tiene un error de 1 segundo cada 100 millones de años. Y hoy hay relojes de tipo óptico latiz, que no sé cómo funcionan, que tienen más o menos un error de 1 segundo cada 10.000 millones de años. O sea, vamos a detenernos 1 segundo. Si hubiera un reloj atómico al momento del Big Bang, hoy tendría un error de menos de 1 segundo. Yo estaba como loco cuando vi esto. Y claro, esto era lógico que iba a cambiar absolutamente todo, ¿sí? A partir de ahí, a partir de los relojes atómicos, todo como se produjo muy rápido. Primero se cambió la definición de 1 segundo. ¿Sí? Ya no usamos el segundo que tenía que ver con cómo la Tierra gira alrededor del Sol, sino que en el año 67 se definió 1 segundo como 9.192.631.770 ciclos de un reloj atómico de cesio 133. Esa frecuencia que yo les decía es esa que está acá. Y no sé si se dan cuenta de la magnitud de esa línea. Esa línea dice, ya no confiamos en medir el tiempo y definir 1 segundo como digamos, la relación que tiene la Tierra con el espacio y los cuerpos celestes, sino que a partir de ahora los segundos los define un átomo. En el 71 se creó un estándar de tiempo basado en segundos SI que se llama TAI. Que el TAI es como si fuera una fábrica de segundos atómicos, por decirlo vulgarmente. Es un estándar de tiempo que es uniforme, significa que todos los segundos de TAI, todos son uno igual al otro. No hay interrupciones, no hay discrepancias, nada. Este estándar de tiempo coexistió con GMT, que era el estándar de tiempo que medía la posición de la Tierra, con lo cual estaban los dos estándares de tiempo simultáneos. Y esto como la frase esa que dice, si vos tenés un reloj, sabés exactamente qué hora es. Pero si tenés 2 relojes ya no sabés qué hora es. Bueno, eso es lo que sucedía. Entonces en el 72 se tomó una histórica decisión que fue, a partir de ahora los relojes del mundo se basan en TAI, en el estándar de tiempo atómico. Se creó UTC, en realidad UTC ya estaba creado, pero se acomodó y es lo que hoy llamamos UTC que todos conocemos.
UTC, que es la hora de nuestros relojes, de todos los relojes que hoy hay acá y los que están en el mundo de tiempo civil, se sincronizan con TAI, que TAI es como una fábrica de segundos atómicos. Acá quizá se vea un poco mejor. Esta línea acá arriba es TAI, es nuestra fábrica de segundos atómicos. Y la verdad es que quería como explicarles que está ahí, pero es tan complejo que me pareció mejor mostrarles. Así que si me dan un segundo. La tecnología atrás de los relojes atómicos. Miren ese tintinear atómico, por favor. Espero que sea gracioso porque cuando vine en el avión, el de la aduana me miraba y me decía, esto es una bomba. Tuve que explicar que no. No, por supuesto que esto no está ahí, ¿no? Sería tonto si dijéramos, sincronizamos todos los relojes del mundo con un reloj atómico. Si ese reloj atómico se rompe, entonces no tendríamos hora. No, TAI, esa fábrica de segundos tan perfecta, es el resultado de un montón de relojes atómicos que están distribuidos alrededor del mundo y hay todo un proceso súper complejo que los promedia, los pesa y tienen como votos, y entonces los relojes que tienen más precisión son los que tienen un poquito más de peso en el resultado final. Esa línea punteada que ven ahí es lo que llamamos UT1, que UT1 es como si fuera GMT, es lo mismo, es decir, es el tiempo de la Tierra en relación a los astros, es decir, cuánto tiempo toma la Tierra en girar alrededor del Sol y demás. UTC, que es el reloj la hora de nuestros relojes, se sincroniza de manera tal que el error entre UTC y la posición de los cielos, digamos, la posición de la Tierra, no sea nunca mayor a un segundo. Entonces, todo lo que he dicho hasta ahora se puede resumir con estas dos ecuaciones, digamos. La primera dice que a mí me asombra esto, porque fíjense, UT1 es como si fuera GMT. O sea que acá están las mediciones respecto a los astros, los cuerpos celestes, los cielos, ¿no? El cosmos está contenido ahí. UTC es tiempo atómico, que es lo contrario, es la pequeñez absoluta, son átomos. Entonces, acá en esta ecuación estamos comparando el tiempo astros contra átomos. Eso nunca puede ser mayor a un segundo porque somos como bastante caprichosos de que queremos que nuestros relojes coincidan con la posición de los astros. ¿Y cómo hacemos para sincronizarlos? Si TAI es una fábrica de segundos que es uno igual al otro. Bueno, agregamos lo que se llaman segundos intercalares, que ustedes seguro los han escuchado porque generan muchos problemas informáticos. Entonces, cuando esto se empieza a aproximar a tener una diferencia mayor de un segundo, se agrega un segundo intercalar para que la diferencia esa para que no sea nunca más de un segundo. Y para terminar, lo que más me impresiona a mí es cómo es la comunicación de los segundos intercalares. O sea, imagínense la complejidad que existe en decirle a todo el mundo, a partir de ahora tus relojes tienen que tener un segundo más, basado en mediciones que vienen de los cielos, y ellos lo hacen con un boletín que es un TXT. Que fíjense, todo esto y todo esto es descartable. Lo único que importa es eso. Entonces, me encanta más el destinatario del boletín. Dice, a las autoridades responsables de medir y distribuir el tiempo. Parece un cuento de Asimov, más o menos. Entonces dicen, bueno, miren, a partir de diciembre, este es el boletín 52, que dice el 31 de diciembre del 2016, agregamos un segundo intercalar. Entonces, los relojes UTC tienen que hacer un segundo de 60. La diferencia ahora con TAI va a ser de 37 segundos. Bla, 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 bla. Eso es todo. Este es el último que conseguí, que es incluso más gracioso todavía porque es de julio del 2018 y acá no se agregan segundos intercalares. Entonces dice
Bueno, no se van a agregar segundos intercalares. Punto. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Lo único que les pido... Ahora, cuando vean la hora, tienen que pensar, se dice atómico. ¿Una pregunta? ¿Ya? Bueno, aprovechando tu interés por el tiempo, Gracias. me disparaste una curiosidad que es ¿cómo se mide el tiempo en la estación espacial? Y cuando lleguemos a otro lado, si todo este asunto del tiempo nos va a servir para ahí. Muy buena pregunta. Como diría Diego, son excelentes preguntas a las cuales no tengo respuestas. No sé bien, creo que la estación usa UTC igual que todos nosotros. Supongo que es lo que tendría más sentido, pero específicamente, no lo sé, perdón. Claro, habría que ir a la estación, a ver, sponsoreados por Nerdearla, a ver si nos... Bueno, no más preguntas. Tenemos el coffee break servido. Muchas gracias, Wincus.